Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Capítulo 2, versículo 9. Lo volvemos a leer para que tengamos esa convicción. Una convicción que esto tiene que ser con una exclamación esa de un wow, pero que lo tenemos que llevar esta noche grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con eso podemos hacer lo que sucedió ahorita. Apague y vámonos. Si nos llevamos esto esta noche en nuestra mente y en nuestro corazón, una identidad, ¿a quién pertenecemos? A Dios. ¿Quién es Dios? El creador de todo, el que lo sostiene todo, el omnipotente, el omnisciente, omnipotente, es que Él tiene todo el poder, nada le es imposible para Él. El omnisciente es que antes que un pensamiento llegue a nosotros, Él ya lo conoce. Omnipresente, Él sí está en todos lados. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Y recuerden lo que nos dijo el Señor Jesucristo en la tierra. ¿A ustedes ¿qué? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros y dijo: no lo voy a dejar solos, les ayudo, les envío el Consolador, el Ayudador, o sea, el Espíritu Santo, que habita en los hijos ¿de quién? De Dios. Entonces no tengamos ninguna duda de quiénes somos. Cuando nos pregunten nuestra nueva familia, ¿quién es? Nuestro Padre es ¿quién? Dios, y tenemos unos nuevos hermanos en Cristo, que somos las personas que profesamos esa fe. Y muchas veces, en mi caso, yo no acostumbro a llamarlos por hermano o hermana, no, pero sí tenemos un verdadero y genuino comportamiento de hermano y de hermana. Ejemplo, si yo sé que ustedes, si alguno de ustedes o ustedes saben que alguna persona esté necesitando de algo, ejemplo, una oración, ejemplo, una ayuda, ¿sí? Una ayuda que de pronto usted no le puede ayudar, pero usted sabe quién le puede ayudar. Entonces usted es ese puente, usted es ese intercesor, pero de una manera práctica, no solamente en oración, sino que usted dice: ay, yo sé que fulanito está necesitando, por decir algo, un apartamento o una casa donde vivir. Y yo sé que fulanito tiene un apartamento desocupado. Voy a orar y le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría para llegarle a ese dueño de ese apartamento que también profesa nuestra fe, y que sea el Señor usándolo, si es la voluntad de Dios, y le podemos decir: fulanito, Pepito Pérez, usted tiene una casita que usted me comentó que la estaba arrendando. ¿Será que usted no se la puede arrendar a Pepita Mendieta, ¿sí? Que está necesitando, pero ¿será que le podemos echar una ayudadita? Yo sé que ella, el esposo, no tienen trabajo ahorita, si le podemos ayudar en algo. Y él dice: sí, se lo podemos arrendar. Pues yo no le voy a cobrar arriendo, dice el dueño, pero que al menos paguen los servicios que ellos van a consumir. Entonces ahí estamos teniendo una actitud de verdaderos ¿qué? Hermanos. Porque no es, yo no sé,
Yo no tengo nada en contra de eso y perdónenme, no quiero ser cansón, porque nosotros los cristianos tenemos muchas frases que nos brotan de la boca. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, quien vive, gloria a Dios y gloria a Dios. Pero no pasamos de ser frases que ya se nos volvió un lenguaje y un dialecto como común y corriente, ¿sí? Entonces, el punto es que estamos hoy aprendiendo que pertenecemos a una nueva familia. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Sobre qué está fundamentado esa nueva familia? Sobre lo que nuestro Padre dice. ¿Fundamentado en quién? ¿Quién es el que dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él? Dios habla ahí, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra iglesia? Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? El Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Y en qué fundamenta la iglesia la fe? En Cristo. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Entonces, si Él es mi Padre, entonces yo me convierto ¿en quién? En un hijo de Él. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué característica principal debe de tener un hijo? La primera que a ustedes se les venga a la mente. ¿Cuál? Obediente, ¿cierto? Ya lo hemos aprendido, gracias al Señor. Entonces yo pido, por favor, que una hija obediente me regale un cafecito. Gracias. Dios le bendiga. Entonces, mire, si nosotros, yo siempre digo, mire, si nosotros al menos aplicáramos un versículo del que aprendemos cada vez que abrimos la palabra de Dios o que escuchamos una prédica, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios nos dice que la fe es ¿qué? ¿El oír qué? Oír la palabra de Dios, ¿cierto? La fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Ahora, también es cierto que sin fe, o sea, es decir, oírla y aplicarla, en otras palabras. Eso es lo que nos dice ahí el escritor de Hebreos. Entonces, número 1, mi nueva familia, mi Padre es ¿quién? Dios. 2, yo soy el Hijo. Yo soy un hijo de Dios. Pero ¿cuál característica tiene que tener ese hijo de Dios? Obediencia. Obediencia. Ahora, ¿para qué? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué otra característica tenemos nosotros? Que estamos al servicio de Dios. O sea, esa obediencia tiene una característica. Si tuviéramos acá un tablero, entonces, nuestro Padre Dios, el hermano mayor, Jesucristo, el ejemplo a seguir, Jesucristo. ¿Cómo me da ese ejemplo a seguir? Mediante las Escrituras. ¿Qué característica tiene mi hermano mayor? La obediencia, porque él no hizo nada por su propia cuenta, todo se lo consultaba al Padre y conforme el Padre le decía, él nos lo hizo saber a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y entonces aquí en este versículo que está hablando Pedro, inspirado, instruido y motivado por el Espíritu Santo, nos dice las características que esta palabra hoy en día trasciende en el tiempo y es para nosotros, para los que la escuchamos, para los que la atendemos. Entonces, mi característica principal es que soy un hijo de Dios, mi identidad. ¿Recuerdan? Si le preguntan a Maribel, ¿usted qué es? Entonces ella va a decir docente. No, esa es su profesión. ¿Cuál es lo que tenemos que decir ahora? Soy una hija, un hijo de Dios. Y bueno, si ustedes y yo nos creemos esto y entendemos lo que ya hablamos ahora, que le pertenecemos a Dios, si nosotros le pertenecemos a Él, vamos a mirar esas características. O sea, somos nación ¿qué?
santa. ¿Qué otra característica tiene un hijo de Dios? No solo la obediencia, sino que esa obediencia lo conduce a ser ¿un qué? Un santo. Un santo no es aquel que hace milagros, no. La palabra santo lo que significa que es un apartado, o sea, se retiró de esa antigua manera de vivir. Y es un apartado, ¿por qué? Porque Dios nos rescató a través de la obra que hizo su Hijo amado Jesús, que nos regaló a nosotros salvación. Y entonces cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir a través de las enseñanzas que Él nos da. Y nosotros tomamos esa decisión de tener en cuenta de que tenemos un Padre y a Él es al que vamos a acudir. Y esa otra característica de un santo es un apartado para Dios, que ya sabe quién es su Padre y se rige por las normas, mandatos, por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, un santo ya cambia sus prácticas antiguas. Si de veras se apartó, pues él ya entiende que yo para pasar un rato feliz, alegre, divertido, yo no tengo que ir a hacer algo diferente a lo que el Señor me dice en su palabra. Yo ya no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque Él me dice que yo ahora estoy al servicio de Él. Y si yo estoy al servicio de Él, yo estoy al servicio de Él para proclamar las obras. ¿Cuáles obras? La primera, la que Él hizo en mi vida cuando Él salió a mi encuentro. Que desde que Él salió a mi encuentro, mi vida no volvió a ser la misma. No es que haya habido un cambio de la noche a la mañana así, de isofacto, no. Sino que no volvió a ser la misma porque para mí, para ustedes ya no es normal ir a hacer algo que antes hacíamos, como por ejemplo, mentir. Ya un santo no practica la mentira, porque el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Y nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, esa otra característica, que me da identidad la palabra de Dios cuando yo la obedezco. Mi identidad está en Cristo. ¿Recuerdan qué es lo que más hizo Satanás cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, hombre, estando aquí en la tierra? Le bombardeó, le atacó su identidad de hijo, porque le dijo, si eres el Hijo de Dios, lanza, ¿cierto? Y el Señor le dijo, escrito está, que no vas a poner a prueba al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, antes le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos una característica principal. ¿Cómo nosotros tenemos que guiarnos? A través de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que siempre todo lo que vayamos a hacer, lo contrastemos con lo que nuestro Padre Celestial, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿es bueno y es lícito decir mentiras? No. ¿Es bueno y es lícito y es agradable a Dios que nosotros lo desobedezcamos? No. Ejemplo, el domingo pasado hablamos y vamos allá a Colosenses 3, capítulo, trabajamos del 5 vamos al 5 y lo vamos repasando, porque el que repite, aprende, ¿o no? ¿Cierto? Que repite, aprende. O dígame si ustedes y yo, de una manera práctica, eso no es palabra de Dios, pero cuando estábamos en el colegio o en el instituto universitario, donde usted estuviera, y si usted perdía una lección y usted tenía que repetir, eso no les quedó más grabado, esas clases, ahí, eso no se nos olvidó, eso no se nos olvida. Entonces dice, por tanto, hagan morir pronto de una vez y para siempre, es lo que significa eso que trabajamos el domingo, ¿se acuerdan?
todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. O sea, nuestra mirada ya, como esa nueva familia, esa nueva identidad que tenemos de ser hijos de Dios, que Dios nos la regala cuando nos perdona y cuando nosotros decidimos seguirlo a Él. Él primero sale a nuestro encuentro, nosotros le pedimos perdón, le rogamos que nos perdone, reconocemos nuestra condición de que somos la embarrada, ¿cierto? La embarramos y fallamos, le pedimos perdón, Él nos perdona, nos adopta como sus hijos. Pero Él nos dice que ya tenemos nosotros que hacer, ¿qué? Morir todo lo que es propia de la naturaleza terrenal. ¿Cómo vencemos eso de la naturaleza terrenal? Lo trabajamos inclusive el domingo pasado, hace 3 días, a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos estos estudios bíblicos, nos reunamos y nos congregamos, pero no simplemente como por tener algo que hacer y por sentirme bien, no, sino porque es la única manera que nosotros vamos a lograr a vencer. Recuerden cuáles son los 3 enemigos de los hijos de Dios. Satanás, o sea, el diablo. ¿Cuál otro enemigo? Satanás, ¿cuál otro? La naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. ¿Cuál otro? El mundo, que es el sistema que atrae, que acoge, que invita, ¿cierto? Y detrás de todo eso está el enemigo de nuestras almas, el enemigo, el diablo. Él te llama y te invita y utiliza personas para que venga, échese una canita al aire. Eso no, eso qué aburrido usted ir a escuchar palabra de Dios, qué aburrido. Si, mire cómo bombardea el mundo. Ustedes han visto esas propagandas, cómo invitan y seducen para convencerlo a usted de que vaya y haga, a usted y a mí, de que hagamos las cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Usted prende la tele y ¿qué dice la tele? Tal cosa porque lo valemos. Tal cosa porque todo héroe se merece una cerveza. No voy a decir el nombre, ¿cierto? Tal cosa porque cómprelo, vívelo y disfrútalo, ¿cierto? Y esto sí es vida y no sé qué. Pero y después de que nos invitan a hacer todo eso, después de que usted pasa una borrachera o pasa una situación desagradable en su vida, después de que ustedes y yo pecamos, el vacío que queda en el corazón es un vacío grande y es un cargo de conciencia que en su ser interior usted dice y usted siente o percibe y escuche, perdóneme la palabra, no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de su condición y de la condición mía. Si llegamos a pecar, ¿cómo nos sentimos después? Que en su mente usted piensa como que ni para cristiano sirve, ¿no? O sea, ni para eso usted sirve, ¿no? Porque el enemigo, el diablo, él invita a pecar y seduce. Y el pecado es que es atrayente, le llama la atención. Y el problema del pecado o la táctica que tiene Satanás y sus secuaces, escúchenme bien, es que una característica que tiene él es que ellos son pacientes, perseveran. Te atacan un día por un área y si ese día tú sales victorioso, después te van a atacar por otra. Y después te van a atacar por otra. Otras veces ni siquiera es el enemigo el diablo, sino es su propia naturaleza pecaminosa. Eso que te atrae, eso que te va seduciendo y eso que te va bombardeando en la mente también los secuaces. En conjunto con eso, por eso es que necesitamos nosotros dejar de poner la mira en la naturaleza, en lo propio de la naturaleza terrenal. Por eso tenemos que hacer morir. Mire, y una buena clave es lo siguiente, hijos de Dios, que el Señor nos dice en su palabra. La única es resistir a Dios. Pero ¿cómo podemos resistir a Dios? A través de lo que Él nos enseña en su palabra. En Proverbios, por ejemplo, dice que a aquel que adultera le faltan sesos. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos,
la embarramos. La embarramos. ¿Sí? Por muy buenas intenciones que sean, esas emociones y esos sentimientos nos pueden llevar a una mala decisión. ¿Cuál es la clave, hijo de Dios? Antes de hacer algo, pensemos, ¿esto lo haría mi Señor Jesucristo? O sea, yo no puedo manejar mis emociones y mis sentimientos. Puede decir usted, bueno, está bien, sí, yo le voy a dar ese beneficio. Pero usted sí puede manejar esos pensamientos. ¿Sí? Nosotros sí podemos manejar nuestros pensamientos. Y por eso es que debemos de leer la palabra de Dios, de atesorarla en nuestro corazón, y todas estas enseñanzas y ayudas que Dios nos da, que va revelando, que va mostrando a través de su palabra, mediante su palabra, mediante las personas que el Señor escoge para que vivamos en santidad, que es a ustedes y a mí, que ya lo leímos en 1 de Pedro 2:9, pueblo escogido, nación santa que le pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de Dios que está haciendo en tu vida. Porque ustedes y yo, nadie nos puede refutar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros predicamos la palabra de Dios, pero nadie puede, cualquier persona puede decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. Pero ustedes ahí y yo sí podemos decir, pues sabe que usted puede ser que no esté de acuerdo con lo que diga la Biblia, pero es que a mí lo que me cambió fue Dios a través y mediante de esta bendita palabra. Cuando yo empecé a obedecerla, hubo un cambio en mi vida. Y usted me conoció como era yo antes de conocer de Cristo, es decir, de dedicar mi vida a estudiar la palabra de Dios. Y ahí sí la gente, ¿qué puede decir? Sí, yo sé cómo era usted. Y qué bueno que lo veo cambiado y transformado. Y dice la palabra de Dios que por los frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que hacer morir y hacer morir. Y si Dios da un mandato, por tanto hagan morir, porque es un mandato. Y hacer morir es ser radicales, o sea, radical en su mente. No, yo no voy a hacer eso. Eso yo no lo necesito, porque yo después me siento como un ser miserable después de pecar, porque así te hace sentir tu propia naturaleza pecaminosa, así te hace sentir el mismo mundo, porque el mundo te dice, ojo iglesia, el mundo te dice, ay, usted no es que es cristiano, usted dice que no es que es cristiana, y ay, yo la vi bien emparrandado o emparrandada o esto. El mundo después te da, te señala. Y el diablo sí que te las cobra y te hace sentir como el más miserable de los miserables. Pero hay esperanza en Cristo, que es el que nos rescata y el que nos da la vida. Y entonces por eso, antes de hacer cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios, pensemos en lo siguiente. Si yo voy y hago y deshago, pero ¿y después qué? Después, ¿qué me puede pasar? Borracho, borracha, manejando un carro, una moto. ¿Qué me puede pasar? Por mera lógica. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, o mejor, el Espíritu Santo acá nos dice de estas bajas pasiones que tenía que ver con los términos griegos, patos, etos y logos, que de las pasiones, de la ética y de la razón? Entonces, cuando nosotros hacemos morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricio, lo cual es idolatría, es que estamos obedeciendo a Dios. Si aún en esto nos gobierna esto, tenemos que seguir trabajando más la palabra de Dios. Y cuando les decía de esas pasiones y esa ética inmoral, y ese razonamiento totalmente perdido, eso no es de un hijo de Dios. No es de un hijo de Dios que esté en obediencia. Porque, ojo, la palabra también nos dice en Gálatas, no vamos a ir allá, pero en Gálatas 5:22 nos dice que los que practican tales cosas, ustedes y yo como hijos podemos caer
en un determinado tiempo, en algún momento, en un pecado. Pero lo que no podemos hacer es dejarnos quitar esa identidad de que somos hijos de Dios y de que tenemos un Padre y que abogado tenemos delante de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pero lo que yo les digo y mi invitación es, no vale la pena ir a pecar, no vale la pena ir y desobedecer a Dios, porque nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, y lo único que quiere hacer el mundo, Satanás y esa naturaleza pecaminosa es apartarte de los propósitos que Dios tiene para su vida, y que llevemos una vida miserable, una vida frustrada, que usted no sabe si tener un pie acá en el reino de Dios o un pie allá en el mundo. Entonces tenemos que tener claridad que como hijos de Dios nos debemos a un Padre Celestial. Volvamos allí a 1 de Pedro, capítulo 2:9. Entonces dice, esto nos tiene que llenar a nosotros y a ustedes y a mí en esta noche, hoy mismo, salgamos de acá. Hoy no vamos a salir igual como entramos. Hoy si hemos fallado al Señor, si le hemos faltado, lo único que tenemos que hacer es de verdad tener un genuino y sincero arrepentimiento y decirle, Padre, perdóname. Pero no es un perdóname como digo yo, y perdóneme, coloco un paréntesis, como les estaba poniendo un ejemplo, que a toda hora es Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero realmente, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Y qué estamos haciendo para ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor? Ahora bien, no es que no tengamos un buen dialecto, que no tengamos un buen vocabulario, no, sino que es que a Dios y a las personas no los vamos a impresionar con eso. Vamos a ser ese instrumento de Dios cuando en nuestra vida se ve reflejado Cristo. Cristo en todas nuestras reacciones, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. Cuando tenemos quién es claro nuestro Padre y ponemos en orden nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Cuando le damos la importancia y el sitio a Él en nuestra vida, que cada mañana lo primero que yo pienso es en Dios. Al primero que yo le doy gracias es a Dios. Y al tercero que le doy gracias es a Dios. Y al que quiero obedecer es a Dios. Señor, aquí estoy. Enséñame a amarte, enséñame a obedecerte. Dame de tu carácter, dame de tu obediencia, Señor Jesucristo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Nuestra vida va a cambiar. Porque eso es alimentar nuestra fe. A través de la palabra de Dios es que alimentamos nuestra fe. Cuando nosotros tenemos claro esta identidad, ¿a quién le pertenecemos? Entendemos lo valioso que somos. Y una persona valiosa y que se ama a él y se ama a ella, no se va a revolcar como el hijo pródigo cuando se fue y se revolcó e hizo todo lo que él se le vino en gana para de todas maneras, que gracias a Dios tuvo un arrepentimiento y volver. Pero ¿cuánto perdió? Aun cuando no perdió esa salvación del Padre, perdió todo lo que el papá le había dado para que disfrutara, porque ya todo no le pertenecía a él, le pertenecía al hermano mayor. ¿Sí? Porque él había repartido su herencia y le había dado una parte a su hermano, pero su hermano se quedó. Pero bueno, ese tema, lo que quiero traerlo es que entendamos y tengamos nosotros la identidad de quiénes somos. Si nosotros sabemos quiénes somos, mire, vamos a empezar a vivir en santidad. Somos valiosos es por quien pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Un ejemplo guardando las proporciones, pero clarito, y es el siguiente. Que ellos no les llegan, no por desmeritarlos a ellos, pero que no hay ningún valor material en esta tierra, ni nadie puede ser comparado, ningún placer de esta vida, si tuviéramos eso claro también,
se compara a las gloriosas riquezas que Dios nos promete cuando partamos de esta tierra. Y es más, aún en esta tierra Él nos quiere bendecir. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Dígame el nombre de un famoso deportista. Messi. Ejemplo, los guayos de Messi. Salen a subastar los guayos en el que Messi hizo el gol, por decir algo, en el Mundial. Los salen a subastar, ¿cierto? Y yo me compro unos guayos y yo los pongo en subasta, ¿cierto? Y los llevamos a la misma casa que se encarga de subastas. Y estos son los guayos de Messi y estos son los guayos de un anónimo. ¿Cuáles quieren comprar? La pregunta es, ¿la de quién? Los de Messi, ¿cierto? ¿Y quién da más? Y estos guayos valen, empezamos la subasta, $100,000. Y habrá por allá alguien que dice, no, 200, y otros 500, y otros 10. ¿Por qué son valiosos? Si esos guayos hacerlos no valdrán más de 2 millones de pesos, supongamos. O no valdrán más de $5,000. ¿Y por qué los llegan a vender en $100,000? ¿Por los guayos o por a quien pertenecían? Ahora, eso no se compara ni a que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Estamos comprendiendo eso? ¿Estamos comprendiendo eso? Amén. Entonces, esto nos tiene que quedar claro de que yo no soy ejemplo. Mire, es que hay algo que que uno dice, Dios mío, uno le escucha a otra gente que dice, o sea, ustedes, mujeres y hombres también, hijos de Dios, nosotros no somos degustaciones, o sea, para darle la pruebita a alguien o para que nosotros mismos no nos valoremos, ¿sí? Entonces, claramente cuando nosotros sabemos que pertenecemos a Dios, nosotros tenemos esa identidad de que somos sus hijos, somos muy valiosos y tenemos esa característica de que le vamos a obedecer, porque somos una nación que santa. Una nación santa significa que ya no practica el pecado, o sea, que ya alineamos nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra. Recuerde que estamos trabajando nuestra nueva familia, ¿no? Nuestra nueva familia, en una familia hay un padre, pertenecemos a nuestro padre, somos sus hijos y tenemos otros hermanos también, hermanos en la fe, a quienes debemos nosotros de ayudar y que ellos también deben de tener ese corazón también de ayudar, porque la bendición está más en dar que en recibir, ¿cierto? Debemos ser dadores de bendiciones porque esto el Señor nos dice para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es básicamente lo que les acabé de decir. La gente puede decir, ay no, yo de Biblia no, pero venga, es que lo que Dios hizo en mi vida, estoy proclamando esa obra que Dios hizo para mí a través de su Hijo amado y que Él me ha escogido como un hombre santo, como una mujer santa. Y eso es lo que hace que nosotros seamos santos, es porque le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Y Él es el que nos da esos mandamientos, pero Él también nos da la capacidad de cumplirlos. Él nos da esos dones para cumplirlos, ¿sí? Porque ya vimos cómo al creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, somos ¿qué? Nuevas creaciones en Cristo Jesús. Y cuando yo digo que hemos recibido, es que Él nos ha hecho ese gran favor, ese regalo que por gracia nos ha perdonado y ha dado su vida por nosotros. Y esto significa que tenemos una ¿qué? Una nueva familia. Y ahora pasamos a ser de la familia ¿de quién? De Dios. Con esto ya deberíamos de apague y vámonos. Porque ya tenemos que tener claro a estas alturas de nuestra vida, y vuelvo y repito algo que hemos estado trabajando y que le digo que las 3 características de la gracia de Dios, del regalo que Dios nos da a través de su Hijo amado de salvación, las 3 características básicas de la teología cristiana de la salvación es justificación, santificación y glorificación. Santificación, la obra que el Señor hizo en la cruz,
la santificación, desde el momento que Él me perdona, me adopta como su hijo, hay una conversión en mí. ¿Qué es una conversión? Un cambio, una manera de pensar diferente. Yo ya no me amoldo al mundo, dejo que sea Dios en la persona del Espíritu Santo quien empiece a enseñarme todo eso mediante la palabra, y tengo una nueva identidad, y mi identidad está en Dios a través de su Hijo Jesucristo, y esa identidad es que ya yo pertenezco a una nación santa. O sea, yo no pertenezco al mundo. Yo no sigo pensando el antiguo César, el antiguo Edward, el antiguo Viviana. No, yo ya alineo mi vida conforme dice la palabra de Dios. Y les decía, empieza una conversión, y es como cuando el nacimiento de un niño, un bebé nace y está bajo el cuidado de sus padres responsables, lo cuidan, lo alimentan. El bebé va creciendo, va llevando etapas, empieza a vivir esas etapas, empieza a estudiar, inclusive un preescolar, transición, primaria, bachillerato, y empiezo a madurar. Lo mismo la santificación, permítanme en ese contraste, pero yo empiezo, no me sigo quedando acá, recibí el milagro de Dios, ese regalo de salvación, y sigo pasando acá en este punto como un bebé espiritual, de que todavía no tengo identidad de quién soy, y que cualquier cosa que sucede en mi vida, eso me va a llevar para allá y para acá, y no me deja crecer espiritualmente en obediencia a Dios. Y sigo en las mismas situaciones y en la misma desobediencia de cuando empecé a caminar con Cristo, cuando empecé a ir a una iglesia, a escuchar palabra de Dios, a leer palabra, a alimentarme cada día. Y sigo acá, y sigo todavía ya con un pie allá en las luces de neón y otra aquí los domingos de vez en cuando. No, ya tenemos que tomar una decisión, porque claramente entendemos de que somos salvos, y si Dios nos ha salvado de condenación, de que cuando ustedes y yo partamos de este mundo no nos vayamos para el infierno, porque existe, y Dios no lo creó para nosotros, sino para el diablo y sus secuaces, sus demonios. Pero la palabra es clara, que si nosotros nos vamos es ¿con quién? Con Cristo. Y eso nos da identidad, y el Señor ya no ve a César, sino ves a Cristo, y eso es lo que el Señor va a decir: sigue bien, siervo bueno y fiel, entra a disfrutar de las bodas del Cordero. Eso lo tenemos que creer, porque si no, entonces vana es nuestra fe. Si nosotros no creemos que tenemos vida después de esta vida, pues no estamos creyendo en Dios, porque Él lo promete en sus Escrituras, porque escrito está que Él lo que nos está regalando es salvación. Entonces ya es un buen tiempo que entendamos que en Cristo lo tenemos todo, que le pertenecemos es a Dios, y que proclamamos en las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes yo no tenía sino oscuridad en mi vida. Quería hacer todo conforme a mi voluntad, llévelo a su vida. ¿Cómo estamos hoy? Todavía usted dice: ay, qué aburrido seguir a Dios. Entonces voy a seguir al mundo y me echo una canita al aire y después vuelvo por acá. Ya es hora que cortemos con eso. Ya eso no. Eso no es de un cristiano, de un hijo de Dios obediente, porque claramente tenemos la palabra de Dios y nos enseña cuál es el final de aquellas personas que no obedecen a un padre, que no somos salvos por venir a una iglesia, no. Somos salvos por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pero si somos salvos, hemos sido llamados a vivir ¿en qué? En santidad. Y santidad es vivir conforme a la palabra de Dios, que tenemos que empezar a limpiar nuestra mente, una limpieza de pensamiento, una pureza en nuestro corazón, porque tenemos que soltar todo esto que explicábamos el domingo. ¿Se acuerdan? En Colosenses 3. Si quieren, ahí está. Miren la prédica otra vez. Ahí está en el grupo. Ahí la envió Darwin. Ahí la pueden volver a oír, a escuchar. Y es muy bueno inclusive uno repasar eso el día domingo. Porque miren, yo creo mucho en que Dios nos habla a través de su palabra.
Pero Dios, si nos permite a nosotros pararnos acá y dar una enseñanza, es para que la tengamos en cuenta y es para los que estamos congregándonos, para los que la estamos escuchando, poner en la práctica. Y es muy importante volver a repasar esa enseñanza que Él nos da, porque es una enseñanza específica para este tiempo. O sea, ustedes abstráiganse del pastor. No es el pastor el que está dando la enseñanza o el predicador, no, es el Espíritu Santo a través de esa persona. Y esa palabra, el Señor es el que conoce los pensamientos y los sentimientos y lo más profundo de cada persona, y esa palabra te va a hablar para prevenirte, para sanarte, para curarte, para liberarte. Entonces es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta, porque Él es el buen pastor y esa palabra es el pasto que Él nos da para cada uno de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Es ese pasto específico que Él está dando a la congregación en donde usted está yendo, y el Señor a través del Espíritu Santo habla y mediante su palabra a ese predicador para los que estamos acá. Eso no es para los otros ni para, o sea, créanme, eso me incluyo ahí, porque un pastor tiene que oler a oveja. Porque recuerden, ¿quién es nuestro pastor? Es el Señor. No, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros. ¿Sí? Eso sí, tenemos que tenerlo bien claro. Y entonces es prestar atención a esas escrituras y las vamos a llevar a la práctica. Vamos a procurar. Y el domingo también trabajamos en Romanos 8, hablábamos que no es por nuestra fuerza de voluntad, porque no la tenemos, porque hoy queremos una cosa, mañana otra. Es por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, y a Él es el que acudimos y le pedimos al Espíritu Santo y le decimos: Señor, yo solito, yo no soy capaz. Pues vamos a Colosenses 2, ¿cierto? De todas esas cosas que hablamos el domingo, Colosenses 3, desde el versículo 5, eso. Entonces, recuerden que el Señor Jesucristo clavó en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó? Esa acta que había en contra nuestra por todos esos pecados que habíamos acumulados en nuestra vida antes de Cristo. Y todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Si nosotros hacemos morir eso que es propio de la naturaleza terrenal, entonces eso implica que estamos prestando atención a las cosas del reino de Dios, o sea, a su palabra. Ese bloque de enseñanza que nos da el Señor, que tenemos que dejar morir todo esto, que tenemos que ser radicales y tomar esa decisión en nuestra mente, en nuestro corazón, de decir: yo no me voy a prestar para esto. No doy papaya, como decimos nosotros acá en nuestra ciudad. No doy papaya para fornicación, que la palabra que está hablando aquí es fornicación. Les decía yo que de ahí viene la palabra pornografía, con ella, pornografía, y tiene que ver con todo lo que es inmoralidad sexual. Pornografía, impureza, bueno, esto ya es la parte del pensamiento, pero todo lo que tiene que ver con adulterio, con pornografía, en fin, todo aquello que es fuera del matrimonio. Y por supuesto todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios, que Dios creó hombre y varón para que los dos se unieran y llegaran a ser un solo ser, pero en el matrimonio. Es lo único que el Señor permite, el acto sexual bendecido por Él en el matrimonio. Lo demás ya va en contra, y todas esas cosas, recuerdemos el 6, todo esto trae la ira, todas estas cosas tiene el castigo de Dios, o sea, la ira de Dios. Pero Dios no está esperando, nuestro Padre no está esperando que nosotros pequemos para castigarnos. No, es lo que nos está diciendo, y volvemos allá, y con esto termino este bloque, a 1 de Pedro 2:9. Lo que el Señor está diciendo: hijo, hija, tú me perteneces. No hagas eso, porque tú me perteneces. No le podemos dar cabida. Otro tema que tenemos como hijos de Dios:
No dar cabida a malos pensamientos ni a malos sentimientos en nuestra mente. Hablamos también de que debemos guardar nuestro corazón. El Señor nos dice en Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. ¿Por qué tengo que guardar el corazón? Porque si yo guardo el corazón, ¿cierto? ¿Y qué es guardar el corazón? Obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, estoy guardando mi corazón. ¿Y en quién lo estoy guardando? Recuerda que hemos trabajado en Colosenses, porque nuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo. Cuando yo guardo mi corazón, o sea, mis decisiones, mi vida, y la pongo al servicio de Dios, me es más fácil obedecerlo. Y cuando digo al servicio, no es pertenecer a una iglesia, no es pertenecer a un grupo de una iglesia, sino en cada una de mis actividades diarias, ¿sí? De que Él es mi Padre y yo pongo mi vida al servicio de Él, significa que lo voy a obedecer, y ahí es donde yo cumplo ese mandato que Él me da para que proclamen, o sea, revele, hable, lleve ese mensaje de esas buenas nuevas, las obras maravillosas de aquel que lo llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Jesucristo, y de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Antes nuestra vida era oscuridad, porque no teníamos sino esa tendencia a hacer lo malo. Ahora nuestro Padre nos ha liberado de eso y nos ha dado su luz admirable. Y su luz admirable la tenemos en la Biblia, las Sagradas Escrituras. Amén. Ahora vamos a Mateo 7, 9, 11. Eso quedó clarito, ¿cierto? Gracias a Dios. Mateo 7, del 9 al 11. Entonces, vemos las características ahora, las acciones, los frutos que debemos dar esos hijos de Dios. Dice el Señor, ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? Ninguno, ¿cierto? Porque por muy rebeldes, malcriados que se comporten nuestros hijos, le damos es alimento, ¿cierto? Le damos un alimento. O si pide un pescado, ¿le da una serpiente? No, porque nosotros no queremos que ellos se hagan daño a nuestros hijos, ¿cierto? Ahora, pues si ustedes, aún siendo malos, porque tenemos que reconocer esa condición al Señor, que nos equivocamos, ¿cierto? Porque muchas veces con muy buenas intenciones, pero no son buenas decisiones, alcahuetear y malcriar tanto a nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que enseñarles a ellos que las cosas se merecen, que las cosas hay que trabajarlas, hay que enseñarles eso a ellos, ¿cierto? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, hace el contraste el Señor, ¿cierto? ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, dice la palabra de Dios que ustedes, muchos, ni siquiera oran, ni siquiera le piden a Dios, pero muchos piden y piden es para sus propios deseos. Ejemplo, quiero cambiar de carro, quiero una casa nueva, quiero una novia nueva, los que están solteros, ¿no? Ojo, quiero una empresa nueva, quiero todo eso. Pero ¿quiénes de nosotros le pedimos a Dios, Señor, enséñame a amarte? Señor, enséñame a obedecerte. Señor, regálame cada día el querer y el hacer tu voluntad. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a pasar con ese Padre bueno? Ustedes y yo. O tenemos ese mismo modelo y ese mismo contraste de la familia biológica. Y entonces le echamos la culpa a papá y a mamá. Ah, pero es que mi papá a mí nunca me enseñó de la palabra de Dios. Ah, es que a mí mi mamá tampoco nunca me enseñó. Y es más, eso me alcahuetearon, ¿sí? Si mi mamá, ¿usted cómo me dejó hacer eso? Pero mamá, es que era su responsabilidad orientarme y decirme, si yo le digo, hijo, y ustedes no hacen caso, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos?
guardando las proporciones, como siempre digo yo, ¿cuántos de nosotros de verdad nos acercamos a ese Padre bueno que sabemos que Él no nos quiere negar nada de lo que le pidamos, pero sabe que es que nosotros, guardando las proporciones como papás responsables, nosotros no vamos a dejar que nuestros niños y nuestras niñas hagan todo lo que quieran, porque sabemos que si eso que está yo como papá responsable dejando que ellos hagan, les va a hacer daño, pues estoy siendo un irresponsable, ¿cierto? Un niño yo no le puedo dar un cuchillo para que juegue porque se puede hacer daño. Ahora, yo no puedo ser tan irresponsable porque hoy en día pasa algo en otro planeta, ni siquiera en nuestro planeta, en otros planetas. No, bueno, digamos en otra ciudad, porque si no me dicen que ya estoy hablando de marcianos y un pastor no puede hablar de marcianos, ¿no? Bueno, en otras ciudades hay muchos padres que no son responsables y por quitarse al hijo de encima y entonces le dejan la tablet, le dejan el celular, le dejan que hagan lo que quieran, ¿sí? Porque es que ya no, hay que decirles qué dice la palabra de Dios y orar. Y en cuanto dependa de nosotros nos mantenemos en paz, pero tenemos normas y tenemos principios y por favor usted me lo va a respetar. Yo no le voy a permitir eso a usted y con todo el dolor del alma le tengo que decir no, pero sin pelear, sin estresarme, pero si eso que me están pidiendo que me amolde y me acomode va en contra de lo que dice la palabra de Dios y yo como responsable tengo que decirle, me da mucha pena, pero no, así toda la familia se me ponga bravita, así toda la familia, pero ¿cómo se le ocurre a usted que no? Es más lícito obedecer a Dios, o sea, a mi Padre, que a los hombres. Entonces, con mucho respeto, con mucha paz, sin alterarme, la palabra de Dios dice esto y las normas son estas y yo entiendo que tengo un Padre bueno, que Él dice que si yo siendo malo, Él quiere darme cosas buenas, pues yo tengo que alinearme conforme a la voluntad de Él. Y cuando yo me alineo conforme a la voluntad de Él, mi vida y los resultados están asegurados y escondidos en Él. Entonces, esa es una característica de un hijo de Dios, que empieza a hacer y a entender quién es su Padre, qué dice su Padre y qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente apartada de Dios? Pero ¿qué dice Dios? Y lo que yo tengo que estar es tranquilo en Cristo, que esa decisión que yo tomé, aun cuando no fue muy popular para mucha gente, o esa decisión que ustedes tomen, pero yo sé que esto lo respalda Dios, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Y no sacada de un contexto o fuera de un contexto, sino en el contexto en el que está. Entonces, claramente tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, Dios ha prometido que dará cosas buenas ¿a quién? A sus hijos, pero a sus hijos que están en obediencia. Ojo con eso, ¿no? Porque ya traje Colosenses 3, que si nosotros seguimos con nuestra mirada en las cosas de la tierra y pidiendo para nuestros propios deseos, eso no va a llegar. Eso no va a llegar porque lo que queremos es casa, carro y peca para ir a parrandear y para estar tranquilos y todo. Pues Dios da, es lo que a nosotros nos conviene, no lo que nosotros querramos. Bueno, sigo en esto. Vamos a Mateo 6. Mateo 6 del 25 al 34, porque estamos viendo las características de nuestro Padre Celestial, pero también a su vez haciendo un contraste con nosotros como hijos de Él, ¿sí? Mateo 6, 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Sigamos. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mire, el contexto de esto que está diciendo aquí el Señor Jesucristo
No es como muchas personas lo puedan tomar para sus propios deseos. Ejemplo, el perezoso. El perezoso y contemplativo dice, no, pues yo ahora en mi nueva condición de hijo de Dios, lo único que tengo que hacer es levantarme y orar y no hago más nada, como aquella canción. Porque es que Dios es mi proveedor. ¿Así? Pues la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no come. Y fíjate, perezoso, cómo trabajan en esa armonía las hormigas, ¿cierto? Que no tiene quien las ordene, no tienen quien las mande, y más sin embargo trabajan bien ordenaditas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿A quién le está pidiendo usted? Eso es lo que nos dice ahí el Señor. ¿A quién le están pidiendo ustedes? ¿O a quién están escuchando ustedes? ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer por lograr eso que quieren? En vez de ir y nosotros acudir a Dios, a nuestro Padre, orar con fervor, con clamor, con devoción, creyendo que Dios está escuchando esa oración y sin esconderle nada a Él, y lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Él, reconocerle por qué estamos en esa situación. Y hay algo, mire, el Señor dice que aquellos que quieren ser mis discípulos, que tomen mi cruz y me sigan. Pero una cosa es la cruz que usted esté viviendo hoy en día por consecuencia de nuestras malas decisiones. Porque ahí es simplemente pídale a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos saque de esa situación, que nos muestre, que nos revele por qué estamos así y que si aún estamos endureciendo nuestra mente y nuestro corazón, creyéndonos ser obedientes a Dios, pero aún tenemos encallecida nuestra conciencia y no reconocemos los errores en los que estamos, entonces vamos a seguir en esa cruz, pero en esa cruz no por un propósito que Dios nos haya mandado, sino por consecuencia de desobediencia de nuestra vida. Cuando Él dice, tomen mi cruz y me sigan, es una cruz de propósito, de que hay un propósito de Dios con esas circunstancias, con esas situaciones, para hacerte y te va procesando como ese hombre, como esa mujer de carácter, para ese propósito, para esa obra que Dios tiene para tu vida. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de gozo, y por eso el apóstol Pedro dice, siéntanse muy dichosos cuando pasen por pruebas. Pero pruébate que sea el Señor que te está forjando, que te está formando y que te quiere llevar a un mejor estado. De que tengas el carácter, que tengas la personalidad de un hijo de Dios en obediencia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las cosas es como Dios lo dice. No atajos, que los atajos siempre nos meten por sitios tenebrosos, ¿cierto? Oscuros. Y aún así Dios en su misericordia nos saca de ahí. Entonces, mire, Dios quiere bendecirnos, ¿cierto? Dios quiere darnos todo. La pregunta es, ¿nosotros le estamos escuchando a Él? ¿Estamos teniendo una relación con el Padre? ¿Estamos escuchando la instrucción que Él tiene cada día para nosotros? ¿Nos la llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón y la creemos? Y vamos a proclamar esas maravillas a través de cada actividad que nosotros tengamos. Vamos a orar con fe. Dios lo dice, Dios lo va a hacer porque Él es mi Padre y yo me contrasto. El Señor me contrasta en su palabra de que reconoce que, bueno, yo en algo quiero darle algo bueno a los hijos, aún siendo malo. Y Señor, pero yo ya no quiero que delante de ti, de verdad, me veas como un hombre malo. Yo sé que en pecado me concibió mi madre, pero desde que estoy en ti, en Cristo Padre, soy valioso y fallo, pero procuro. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nuestra boca. Esas oraciones, Señor, yo procuro y quiero y te pido que seas tú sanándome, que seas tú limpiándome, que seas tú liberándome, que seas tú dándome las fuerzas, seas tú dándome el poder, seas tú dándome la autoridad para lograr ese propósito que tú tienes para mí, para mi familia, para mi parentela, porque tú dices en tu palabra que cree tú
y tú y tu familia serán salvos, pero no es de esa forma contemplativa y milagrosa solamente que nos gusta, porque acuérdense que los milagros es solamente para atraer a la gente que crezca, pero después nuestra responsabilidad como hijos de Dios, vivir en obediencia a Él. Esa es nuestra responsabilidad y ese es el principio de la santificación, obedecerle a Dios. Ese es el principio. Y en este pasaje, un hijo de Dios no vive... Vea, ¿escuchamos las noticias o no? ¿Usted escucha noticias? Cada vez, cada semana, cada día hay un escándalo de corrupción. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra y un hijo de Dios tiene que conocer palabra. Recuerdan que hablamos hace un momento que el Señor Jesucristo, ¿con quién combatía al diablo? ¿Con quién lo combatía? ¡Fuera! No, no. Lo combatía es, escrito está. Escrito está. Entonces, cuando vengan esos negocios y esas propuestas y todas esas cosas, usted dice, espere tantico, es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo no estoy dispuesto a hacer eso, porque es que yo le pido a Dios la bendición y yo quiero es que Él me bendiga. Porque si usted me está prometiendo pajaritos en el aire, ¿cierto? Y Dios lo que dice es que va a bendecir es el trabajo de nuestras manos, y si sus manos es la mente, si usted es un profesional y trabaja desorganizando y esto, pero el Señor lo que nos está diciendo ahí es que Él sí nos va a bendecir y que no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso está en Gálatas. Ahora, según este pasaje del 25, sigamos leyendo. Vamos entendiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que nos va. Sigamos 27. Entonces, mire las características que tiene un padre bueno y unos hijos obedientes, ¿cierto? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El Señor en otra parte de la palabra nos dice, ¿y de qué le sirve a ustedes ganarse el mundo? O sea, la admiración de la gente. ¡Wow! Pero Edward sí es prosperado. ¡Qué camionetota que tiene! Tiene sus tantas hectáreas y tiene no sé cuánta gente a tu servicio y tiene. Pero, perdón, ¿y cómo lo has logrado? ¿Cierto? Y perdón que ponga su nombre, ¿no, pastor? ¿Cierto? ¿Ok? Pero ¿cómo lo hemos conseguido? ¿Cierto? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿Sí? Entonces, hagamos las cosas, me incluyo, conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Es decir, usted puede hacer mucho y puede hacerlo y puede lograr y tener éxito. Pero un día todos vamos a ir a darle cuentas a Dios. ¿Cierto? ¿Y cómo fue que tú y yo nos desenvolvimos? ¿Cómo obramos en este mundo aún conociendo de la palabra de Dios? Es una buena pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Sigamos. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Hace un contraste el Señor. ¿Quién es el que provee a esos lirios del campo y cómo les da tanta hermosura y lo compara con un hombre demasiado rico que Dios le dio muchas riquezas? El rey Salomón, el hijo de David, y con todo su esplendor se vestía, que ni siquiera con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Lo que tenemos es que pedirle a Dios la provisión. Pero mire, hay que orar con fe, creyéndole a Dios que Dios lo va a hacer si esa es la voluntad de Él. ¿Cómo conocemos la voluntad de Él? Que si eso que yo estoy pidiendo está alineado a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo voy a saber si nunca agarro la Biblia para leerla? Si simplemente escuchamos lo que nos dice el mundo, que nos bombardea, escuchamos nuestros propios pensamientos, y si por ahí de pronto vamos y pedimos un consejo a la persona equivocada, entonces peor, ¿cierto? Entonces, no debemos de ir afanados por nada, porque sabemos que Dios tiene el control de todo.
Y estas son las necesidades básicas que todo padre debe suplir para sus hijos. Y nuestro Padre Celestial no es la excepción. Por el contrario, Él quiere suplirlas. Y es el que ustedes y yo pues queremos darle cosas buenas a nuestros hijos. Hace ese contraste. Ahora, ¿cuánto más Él? Ahora, tenemos que reconocer que quién es el que nos da esa bendición, toda provisión de una manera conforme a la voluntad de Dios. Pues Dios mismo. Dios sabe de qué nosotros necesitamos. Sigamos leyendo el 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué dice acá? Gente de mucha fe. Pero mire, esta fe aquí no es solamente de pedirle cosas materiales, sino lo que yo le digo, esa fe de decirle, Señor, reconocerle, en serio, de verdad, Señor, perdóname porque yo no te he creído. He sido un hipócrita, porque voy, escucho y no te creo. Y sigo dudando aun cuando está escrito. Pero yo quiero creer, Señor. Dame esa medida de fe y Dios se la va a dar. Dios se la va a dar porque Dios la da. Él es dadivoso. Su esencia es bendecir. Y si nosotros sabemos que eso que estoy pidiendo es para bendición de mi vida, ¿será que Dios no lo sabe? Por supuesto que sí, porque Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad, y Él no está conforme a su voluntad, y no hará mucho más por ustedes. Pero ¿qué es el obstáculo? La fe, pero la fe no es para pedir solo el favor de Él, sino la fe que me lleva a la obediencia. La fe que sé que Dios lo dice y yo lo voy a hacer. Yo me voy a esforzar. Entonces, sigamos el 91. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, o sea, los que no creen en Dios, son los que viven afanados y son los que... Pero hay algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Los paganos andan tras todas estas cosas. Todas esas otras cosas, ¿cierto? Las que ya leímos en Colosenses, las que ya sabemos en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos de apartarnos. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Qué necesitamos? Pagar el arriendo, pagar la hipoteca, pagar unos préstamos, hacer mercado, pagar los servicios, pagar las cuotas de universidades, pagar las del colegio. Pero el Señor dice algo clave y con esto termino. Mateo 6:33. Ahí mismito el siguiente. Y Él nos da una clave. O sea, Él nos dice, olvídense de las cosas terrenales en cuanto a qué necesitan para vivir, para comer, para todos los gastos que ya nombré. Él dice, olvídense de eso. Déjenme eso a mí, dice el Señor. Déjenme eso a mí. Necesitan pagar el arriendo, todo. Usted dice, y ahora yo con qué voy a comer. Déjenme eso a mí. Déjeme eso a mí, dice el Señor. Eso es lo que Él está diciendo. Más bien, todo eso que leímos, desde el 25 al 33, para que entendamos quién es nuestro nuevo Padre. Nuestro Padre Celestial cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él. Él dice, déjenme todo eso a mí, porque yo sé de qué tienen ustedes necesidad. No a mí, a César Granados, no. A Dios. Y más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él está hablando, míreme a mí, pídame a mí, pero pídame para su bendición, de su alma. Pídame que me apiade de esa condición en la que estoy, de un pecador. Y lo que el Señor quiere es que nosotros de verdad nos arrepintamos y vivamos como verdaderos hijos obedientes a Él. Y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es justo que nosotros lo hagamos.
Es justo que nosotros entendamos quién es Dios y que no sigamos en esas contiendas, que eso es lo que vamos a trabajar el domingo. Le doy una abrebocas del domingo, vamos a trabajar la ira, el enojo, las contiendas, arrebatos de ira, es decir, el trato de nosotros, escúchenme bien, iglesia, el trato de nosotros como hijos de Dios a los hermanos en la fe e inclusive al mundo. Y el que dice, busquen primeramente el reino de Dios, el reino mío. Hagan las cosas como yo les digo. Y esto va a traer justicia. ¿Y sabe cuál es el resultado de la justicia? La paz. Porque el reino de Dios, apréndanse esta. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. O sea, plenitud, llenura total. De que yo entiendo, de que yo sí soy torpe, o sea, ¿por qué alimento es mi carne? ¿Por qué vivo tan preocupado? Y la avaricia que tiene que ver con la plata, la avaricia que tiene que ver todo aquello que yo ponga por encima de Dios, es una avaricia que como conclusión es la idolatría, que es poner todo por encima de Dios. O sea, la inmoralidad sexual, los malos deseos, las pasiones desordenadas, en fin, todo aquello que sé que a Dios no le agrada. Y esa justicia, entonces, todas estas cosas le serán añadidas. Entonces, el Señor nos las invierte. ¿Cuál es su prioridad cada vez que se levanta? Ir a trabajar porque es que tengo que pagar. Su prioridad que sea, busquemos de Dios, de su palabra. ¿Qué me dice el Señor hoy en su palabra? ¿Qué mensaje me da? Y Señor, yo voy a empezar a practicar eso. Ejemplo, el devocional de hoy, ¿de qué habló? Si les preguntaran, ¿se acuerdan de qué habló el devocional hoy el Señor? De que viviéramos en unidad, de que viviéramos en unidad en la familia, que le creyéramos a Él. Y donde hay unidad, ¿hay qué? Hay bendición. Todos podemos pensar diferentes, pero buscamos qué dice Dios y ahí hay bendición. Y si nosotros empezamos a eso, y mañana y mañana esto, y el Señor, y le oramos, Señor, tenemos estas necesidades materiales, pero yo tengo esta necesidad en mi alma. Me estoy sintiendo así, estoy percibiendo esto así, estoy siendo desordenado en esto, estoy siendo inmaduro en esto. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ahí estoy buscando primeramente el reino de Dios. Y Dios se compadece y el Señor dice, uy, ahí está Vanesita, ¿cómo está cambiando? Qué hermosa, cómo intercede por otros, cómo ora por otros, cómo reconoce, cómo está ahora orando por su familia. Qué bueno, hija, te amo, hija. Te amo que estás pendiente de eso. Y yo me ocupo de lo tuyo, hija. Así es ese Dios poderoso, el que yo he conocido desde que Él salió a mi encuentro, desde que Él a través de su palabra me habla y te dice, y te lo comparto hoy, hija, vive en santidad. Hijo, vive en santidad, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa característica como hijos de Él. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.